Buenos días. Yo creo que vamos a empezar. En primer lugar, quería dar, como Secretaria General del Instituto Cervantes y en nombre de nuestro director, quería dar la bienvenida a los embajadores y embajadoras de Croacia, Macedonia del Norte, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Grecia y Chipre, y a las ministras consejeras de Eslovenia, Albania y Montenegro. También a la embajadora de España en Sarajevo, que también ha venido a este acto. Un saludo a los autores del libro, a los investigadores del proyecto El Español en Europa, aquí presentes, así como a nuestros ponentes, y a todas las personas que están siguiendo en directo la transmisión de esta presentación o que en algún momento pueden conectarse a nuestros canales en línea para verla. Y un saludo especial también quería decir a las personas de nacionalidad albana, chipriota, croata, bosnia, eslovena, griega, macedonia, montenegrina y serbia que residen en España. Este acto se enmarca en la serie de presentaciones a que está dando lugar la publicación de los volúmenes de la colección El Español en Europa, dirigida desde el Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad de Heidelberg y desde la Universidad de Zúrich, en colaboración con el Instituto Cervantes. Colaboración que lleva a buen puerto nuestra dirección académica a través de la Unidad de Hispanismo, con la implicación más reciente del Observatorio Global del Español. Un proyecto, El Español en Europa, cuya importancia fue reconocida en 2024 con el Premio de Hispanismo Internacional de la Fundación Duques de Soria, entregado en la ciudad de Soria por Su Majestad el Rey. Esta presentación sucede a las de los volúmenes dedicados a Alemania, Suiza, Portugal, Rumanía, Bulgaria y Moldavia e Italia, incluyendo en este caso a Malta, San Marino y el Vaticano. Conforme se vayan concluyendo otros volúmenes del proyecto, los iremos presentando en este mismo lugar y en los centros del Instituto Cervantes ubicados en los países estudiados o en su entorno. Del proyecto El Español en Europa en su conjunto tendrán oportunidad de hablarnos los componentes de esta mesa de presentación y del contenido del libro nos darán suficientes detalles a algunos de sus autores, así que no me voy a detener en explicarles estos temas, sino la función que el Instituto Cervantes cumple en relación con esta iniciativa. Es bien conocido el interés del Instituto por seguir de cerca el estado y la evolución del uso y la enseñanza del español en todo el mundo. Ese interés se aprecia no solo en los estudios que el propio Instituto auspicia, promueve y financia mediante encargos a expertos, sino también en el mantenimiento de una ya consagrada unidad de hispanismo y, más recientemente, en la creación del Observatorio Global del Español, cuyo objetivo fundamental es la promoción y elaboración de estudios sobre el español en sus distintas vertientes, tanto en los países hispanohablantes como en los no hispanohablantes de todo el mundo, y también conocer y analizar la presencia del español en diversos ámbitos de la vida social, como son los medios de comunicación, la ciencia o la tecnología. Pero además, en una red de colaboraciones institucionales que consideramos importantísima en este asunto, el Observatorio Global del Español coordina sus iniciativas con las de los observatorios del español en Estados Unidos, donde colaboramos con la Universidad de Harvard, y en América Latina y el Caribe, con la colaboración muy especial que tenemos con la UNAM, y también en Asia desde el Instituto Cervantes de Tokio. Más allá de estas actividades, en el Instituto siempre ha existido un interés por colaborar con expertos, grupos y agentes que mejor conocen la situación de la lengua española en sus respectivos ámbitos. Y aquí se incluyen los trabajos en los que sumamos fuerzas con diferentes instituciones y centros y la participación en iniciativas externas. Y este es el caso de este proyecto, El Español en Europa, nacido en la Universidad de Heidelberg, pero que casi de inmediato contó con el interés y la complicidad del Instituto Cervantes, que contribuye al proyecto no solo con actos como estos, sino mediante la publicación de la colección completa de los estudios y mediante su difusión a través de las páginas electrónicas del Instituto, de todos sus medios de comunicación y de su red de centros. Y para hacer justicia a nuestro trabajo desde el Cervantes hay que decir que la publicación no solo consiste en la financiación de las distintas obras, sino que se hace un minucioso trabajo de revisión y corrección para garantizar la calidad de toda esta colección. Pero bueno, los auténticos protagonistas de este volumen que hoy presentamos, más allá de los propios hablantes de español, no son los miembros del Instituto Cervantes, sino los autores que se han preocupado de escudriñar la compleja realidad del español
en los 9 países mencionados, estos 9 países que comparten el espacio geográfico del sudeste europeo. También ofrecen condiciones similares para los hablantes del español que desarrollan dentro de este espacio su vida personal, su labor profesional, su actividad académica o su aprendizaje o perfeccionamiento de la lengua. Y es evidente que cada país analizado, cada territorio, tiene sus particularidades, pero todos ellos tienen en común con el resto de Europa un creciente interés por todo lo relacionado con el español y la cultura en español. Para el Instituto Cervantes ha sido muy importante materializar la publicación de este volumen sobre la demolingüística del español en el sudeste europeo, y es un honor poder presentar el fruto de este ingente trabajo ante autoridades de los países y territorios analizados en este volumen, a propósito del conocimiento, el uso y el aprendizaje de la lengua española. Así que espero que disfruten de esta mesa redonda de presentación, de la lectura o consulta de este interesante volumen sobre la demolingüística del español en el sureste europeo y, sobre todo, muchísimas gracias por su asistencia. Muy buenos días. Un saludo a la secretaria general, muchas gracias por tus palabras. Un saludo a todas las autoridades que nos acompañan y a todas las demás personas que están presentes del Instituto Cervantes y de fuera del Instituto Cervantes. Para nosotros es una enorme alegría poder presentar un nuevo volumen de esta colección del español en Europa. Supone un trabajo ingente de reunión y de análisis de información que a veces es difícil de conseguir y difícil de analizar, pero que poco a poco va saliendo adelante. La colección de la que hablaba la secretaria general más o menos ya va mediada, ya llevamos más o menos la mitad de los volúmenes publicados y esperamos que vayan llegando próximamente los próximos volúmenes. Nuestro deseo es que esta presentación sirva para que se hagan una idea general del contenido del libro, de cómo se ha elaborado, de que conozcan a sus autores y que luego puedan consultarlo con provecho, porque puede haber muchos datos. Es un libro que permite leerse desde muchas perspectivas y puede haber muchos datos que resulten de interés. Pero al mencionar a los autores, no solo me refiero a los que están aquí, porque en total son 18 autores los que han participado. Y creo que es de justicia al comienzo de esta presentación mencionar los nombres de todos, porque además muchos de ellos nos estarán viendo en directo a través de las redes sociales, a través de la página de YouTube o de otros medios, o muchos de ellos lo podrán ver posteriormente. Así es que menciono con mucho gusto y mucho agradecimiento los nombres de Óscar Loureda, Bárbara Filer-Stiglitz, Marco Kapovic, que está aquí con nosotros, Cristina Bleortzu, Vita Veselko, que también nos acompaña, Kyriaki Palapanidi, Edina Spahic, Ivana Ustamujic, Sonia Mihailoviki Konstantinovska, Ana Jovanovic, Mariana Shifra-Kalan, Igor Popovsky, Ivana Kovac-Barret, Ivana Buchina-Visimovic, Yelena Kovac, Ivana Georgieves y Flavia Cava y Pilar Valero. Todos ellos son los autores. He estado ensayando la lectura de los nombres porque las lenguas, digamos, del sureste europeo no son muy fuertes, pero espero que al menos los puedan luego reconocer en el libro y leer de una manera mucho más adecuada. El formato que le damos a esta presentación es el de una mesa redonda y para ello contamos con expertos, autores del libro que conocen muy bien distintas regiones del territorio analizado. Y antes de comenzar quisiera explicarles mínimamente un detalle acerca de esta colección. Cuando esta colección comenzó, una de las primeras preguntas que se plantearon al intentar analizar 50 países de todo el continente, no solo la Unión Europea, sino de toda Europa, era cómo dividir el contenido de los volúmenes. Porque era impensable, incluso presupuestariamente, hacer 50 volúmenes distintos y además el tamaño de los volúmenes sería muy diferente porque la presencia del español no es igualmente intensa en cada uno de ellos. Había que buscar algún tipo de agrupación. Y pensamos que la mejor manera de hacerlo, la más neutra y la que respondía a la guía que nos habíamos trazado era tener en cuenta, en primer lugar, el volumen de hablantes de español, es lo que nos ha guiado, y en segundo lugar, la geografía. El volumen de hablantes de español en algunos países es enorme, por lo tanto justifica
redacción de un volumen único. En otros lugares el número es mucho más pequeño y por eso se justifica la agrupación por países. Y esa agrupación también viene respaldada por un criterio simplemente geográfico. No hemos querido entrar en otro tipo de consideraciones. Esto es lo que hay detrás de que aparezcan estos 9 países y no aparezcan otros, y esa es la justificación que explican también los países que aparecerán agrupados en otros volúmenes. Y dicho esto, a modo de aclaración, vamos a comenzar la rueda presentando a los expertos y autores que nos acompañan. Por un lado, y de izquierda a derecha, está Iñaki Abad. Él es el director del Instituto Cervantes en Belgrado, que conoce muy bien la zona y que nos podrá dar una información complementaria a la que se ofrece en el volumen. Vita Veselko es profesora en la Universidad de Ljubljana, en Eslovenia. Ella es profesora e investigadora. Ha participado en distintos proyectos y nos sentimos muy honrados de que haya participado también desde el principio en este proyecto del español en Europa y concretamente en el sureste europeo. Marko Kapovic es profesor titular de Lingüística Hispánica en el Departamento de Estudios Hispánicos en la Universidad de Zadar, en Croacia. Él es experto en sociolingüística, experto en lengua hablada, y tenemos en común que nos hemos interesado dentro de lo que es el español en España por las hablas de La Mancha. Así es que también desde Croacia hay personas que se interesan mucho por las hablas de alguna región española. Y finalmente, Héctor Álvarez Mella, él es doctor por la Universidad de Heidelberg, es uno de los codirectores de este proyecto del español en Europa. Él ha estado detrás de muchos de los trabajos de elaboración de gráficos, de tratamiento de los materiales, de trabajo con las hojas Excel para poder hacer los análisis, y ha apoyado el trabajo de redacción de este libro. Así es que él nos va a poder explicar, porque está en excelentes condiciones de hacerlo, cuáles son las características principales, y así comenzamos. ¿Cuáles son las características principales de este proyecto del español en Europa en el que se enmarca el volumen que estamos presentando? ¿Qué trabajo se hace desde la coordinación y cómo se planteó desde el principio? Gracias, Francisco, por la presentación y por la pregunta. Lo primero que me gustaría decir es que este proyecto surge de una especie de un asombro, como muchos proyectos científicos, surge de un asombro, y es que qué desconocida es Europa desde el punto de vista de la demolingüística del español. Es algo que suele suceder con las cosas que están muy, muy, muy cerca, que se obvian por lo cerca que están. Y fijaos, cuando empezamos a hacer un esbozo de una primera cuanticipación demolingüística del español en Europa, nos dimos cuenta de que había 90 millones de personas que hablan español en el continente, ¿no? Algo más de la mitad está en España, pero es que la otra mitad está repartida por diferentes países de Europa. Si lo contrastamos con el otro gran espacio fuera del mundo hispanohablante, que es Estados Unidos, es un espacio muy distinto, ¿no? En Estados Unidos tenemos una presencia del español fundamentalmente migratoria, de primeras, segundas generaciones. Y en Europa el español es una lengua también migratoria, sobre todo desde las migraciones más recientes, pero fundamentalmente es una lengua extranjera, lengua aprendida en muchos contextos educativos distintos. Entonces, la idea del proyecto surge para intentar describir esta realidad desconocida. Yo me la imagino como un videojuego, no sé si conocéis estos videojuegos, en los que el protagonista va caminando por un territorio y tiene un mapa que está oscuro, está negro, ¿no? Y a medida que va caminando por el territorio, el mapa se va descubriendo. Bueno, hasta que queda completamente visible. La demolingüística del español en Europa trata de hacer eso, tiene una intención exhaustiva de descubrir ese mapa de hablantes de español en todos los países europeos, y para ello tiene 3 objetivos, ¿no?, fundamentales que conocéis. El primero es cuantificar. Cuantificar viene de contar, ¿no?, contar el número de hablantes que hay y sus perfiles. Y a mí me gusta mucho la polisemia de contar, porque contar, por supuesto, es una operación aritmética, pero contar también significa considerar, poner en valor. Es decir, para contar es útil ser contado, ¿no? Después tiene otro significado, que es el de visibilizar.
Y hay un tercer significado muy interesante, que es el de narrar, contar algo. Y cuando hacemos demolingüística también estamos contando las historias de todos esos hablantes que han ido adquiriendo el español en distintos contextos o que han emigrado desde países hispanohablantes a países europeos y han llevado consigo la lengua española. Es muy bonito ver ver hablantes de español, por ejemplo, en Alemania, que leen el libro y se identifican, ven su historia, porque la estamos contando de alguna manera, con los números también contamos sus historias. Ese es el primer objetivo, cuantificar. El segundo es de intentar describir cómo se construyen esos grupos de hablantes, esas comunidades. Fundamentalmente, ya he comentado, ¿no?, la migración, que los migrantes que llevan consigo la lengua y la transmiten a las segundas generaciones, pero también muchos europeos que han emigrado a países hispanohablantes y allí mantienen relaciones transnacionales con sus países de origen, incluso regresan, ¿no?, regresan a los países europeos de origen y también llevan consigo esa herencia del español que han adquirido en España o en cualquier país hispanohablante. Y luego lo más importante para el análisis demolingüístico del español en Europa, que es la educación, ¿no? Todos los espacios educativos donde el español está presente y no está presente. Porque este proyecto de la demolingüística tiene dos ventajas. Una es que nos muestra una realidad como es y nos muestra también las sombras de esa realidad. O sea, nos muestra dónde hay hablantes, cómo son esos hablantes y dónde no hay hablantes y por qué no hay hablantes. Y este es el tercer objetivo, ¿no?, explicar las causas sociales, políticas, geográficas, educativas de por qué hay una serie de comunidades de hablantes de una característica concreta en un lugar y en otro no. Para ello creamos el proyecto, un proyecto organizado en 13 volúmenes, ¿no?, con 70 miembros, de 40 universidades. Y el proyecto del que vamos a hablar ahora, y voy a ser muy breve, porque los protagonistas son los autores y los que conocéis la realidad del español en estos países del sureste de Europa, de verdad, en el terreno. Es un volumen especial porque, fijaos, contiene 9 países, hay 18 autores. Hubo una enorme dificultad de documentación por la falta de datos, por la dificultad de acceso a fuentes muy diversas. Después, como sabéis, hubo una dificultad de comparabilidad entre esas fuentes que ya eran de por sí muy diversas. La misma realidad distinta de los países que componen el libro, ¿no? Son países, algunos demográficamente muy grandes, otros más pequeños, también territorialmente, con sistemas educativos que se parecen pero no son iguales, con condiciones muy distintas para el aprendizaje de las lenguas extranjeras. Después era un territorio que presentaba una realidad totalmente desconocida para el español. Si pensamos en el espacio mental del hispanismo, los países del sureste de Europa están en la periferia, ¿no?, en la periferia en relación con los países hispanohablantes. También en la realidad social, ¿no?, social, económica. Los países del sureste de Europa están en la periferia respecto a los países hispanohablantes. Y con todo esto nos atrevimos, y sobre todo los autores se atrevieron a investigar la demolingüística del español en el sureste de Europa, en estos 9 países, y han encontrado al menos 3 claves que querría resaltar antes con esta intervención. La primera es que hay más de medio millón de hablantes de español en estos países, ¿no?, lo cual es una cifra bastante interesante teniendo en cuenta esta distancia de la que hablábamos antes. Y de esto medio millón, el 97% son personas que han aprendido el español en diferentes contextos educativos. Esto es una particularidad también, ¿no? Hay espacios, sabemos que hay espacios en Europa donde el español es también una lengua migratoria, pero en los países del sureste de Europa es fundamentalmente una lengua aprendida en diferentes contextos. Y esta es otra particularidad. ¿Qué contexto se aprende la lengua española en estos países? Pues fundamentalmente en 2, en los sistemas de la enseñanza reglada, donde en realidad hay claroscuros y muchos de los países no tienen la institucionalización adecuada. En el libro se habla de que en general la institucionalización del español como lengua de aprendizaje, lengua extranjera en estos países es más bien baja, ¿no?, medio baja. Y el otro espacio donde se aprende español, además de manera relativamente, cuantitativamente importante,
es en los espacios de la enseñanza no reglada, que parece una especie de compensación, ¿no? Una especie de compensación a la ausencia de posibilidades de aprendizaje en contextos más de educación reglada, de primaria, secundaria e incluso las universidades. Estas serían las tres claves fundamentales que podría dar sobre la demolingüística del español en el Gracias sureste. por este panorama general, pero lamentablemente no podemos tener representantes de cada uno de los 9 países porque habría sido una mesa redonda gigante, pero sí tenemos a representantes que viven en 3 de los países que tienen más presencia de hispanohablantes. Tal vez nos falta Grecia, a los que saludamos desde aquí, y habrá tiempo probablemente de presentar también la obra en Grecia. Pero bajando a un nivel más cercano a la tierra, podría preguntarle, para seguir el orden a Marco, ¿cuál es la situación dentro de ese panorama general, de ese marco general, cuál es la situación de los hablantes de español en Croacia? Muy bien, muchas gracias. Antes de responder a tu pregunta, primero dar las gracias a la Universidad de Heidelberg, a la Universidad de Zúrich, así como al Instituto Cervantes por haber hecho posible la edición de este volumen, ¿no? Que yo creo que va a ser muy importante para el hispanismo en nuestra región. Respondiendo ahora a tu pregunta, quería decir que, como mencionabas, en los 4 países que has mencionado, Grecia, Eslovenia, Serbia y Croacia, se encuentran en el 90% de los hablantes del español en la región, ¿no? Creo que es un dato importante, ¿no? De ese 90%, en Croacia encontramos más de 65.000 hablantes de español, que es un poco por encima, si lo miramos porcentualmente, es un poco por encima de la media de la región, ¿no? ¿Cómo se forman el grupo de los hablantes, de los usuarios potenciales del español en Croacia? Pues se forman, en primer lugar, como ha dicho Héctor, a partir de la enseñanza, ¿no? Hay muy poca inmigración, solamente corresponde al 2% de los hablantes de español en Croacia la inmigración. Sin embargo, quería decir una pincelada, una curiosidad sobre los inmigrantes nacionalizados que encontramos en Croacia. Fue un dato que nos sorprendió bastante, porque en toda la región de todos los hispanohablantes nativos que se nacionalizaron, encontramos que las 3/4 partes se encontraban en Croacia, ¿no? Que fue un detalle que nos sorprendió, porque Croacia no es el país más grande, ¿no? Queda bastante por detrás de Grecia y de Serbia en cuanto al número de habitantes, pero allí encontramos un número bastante elevado de esas nacionalizaciones. Indagando un poco más, vimos que eso se corresponde en primer lugar a los nacionalizados de la Argentina y de Chile, y se refería el dato a los descendientes de los croatas que se fueron yendo en las sucesivas olas a partir de los finales del siglo XIX a la Argentina y a Chile, y que después, pues, sus descendientes, ahora la mayoría de ellos ya habiendo perdido la lengua, pero querían mantener algún tipo de relación con el país natal de sus abuelos o bisabuelos, ¿no? También nos dimos cuenta de que la mayoría de esas personas no residía en Croacia. Solamente un 10% de ellos reside en Croacia, mientras que la mayoría incluso hace los trámites de la nacionalidad desde sus países, desde la Argentina y Chile, pues solamente por tener ese vínculo emocional con nuestro país, ¿no? Hay también otra parte de ellos que lo hace por razones más pragmáticas, ¿no? Porque obteniendo de esa manera una nacionalidad de la Unión Europea, pues tienen más oportunidades para trabajar en los países como España, como Alemania o como Irlanda, ¿no? Que son, digamos, económicamente más poderosos que Croacia y que tienen más atractivo para ellos cuando llegan a Europa, ¿no? Pero dejando ahora a los inmigrantes, porque en realidad hablamos solamente de un 2% de la población hispanohablante en Croacia, me centro en los croatas que aprenden español a través de la enseñanza. Como ha dicho Héctor, tenemos 2 vías básicas para el aprendizaje de la lengua. Es la enseñanza reglada y la enseñanza no reglada. A diferencia, por ejemplo, de los países como Grecia, donde la enseñanza no reglada representa un 80% donde se forman el 80% de los hablantes de español, en Croacia la situación es un poco mejor en el sentido de que se encuentra más institucionalizada.
en la enseñanza reglada se forma más del 50% de los hablantes del español, ¿vale? Hay diferencias entre los distintos niveles, diferencias importantes. En la enseñanza primaria, en el contexto de la región, Croacia se encuentra en el 5º lugar, tras los países más grandes como Grecia, como Serbia. En Serbia la educación primaria es donde se encuentra un número muy importante de los hablantes, de los aprendices de español. En Croacia, en ese sentido, pues tenemos una situación un poco más precaria, porque el español se ofrece, aunque en teoría se puede estudiar el español desde el primero de la primaria hasta el último, hasta el 4º de la secundaria. Eso es posible solamente teóricamente, porque en la enseñanza primaria es posible estudiarlo solamente en 4 de 21 provincias croatas. Y dentro de esas 4 provincias tampoco es que se ofrezca el español en todas las escuelas, en todos los centros, solamente en algunos centros puntuales donde, diría yo, casi por casualidad ha entrado, ¿vale? Así que, aunque se nota un crecimiento muy importante desde el año 2004, que es desde cuando tenemos los datos, se nota un crecimiento de más de 200% en cuanto al número de aprendices de español en las escuelas primarias de Croacia. Sin embargo, cuando os digo que en el año 2020, que fue el año referente para este estudio, pues tenemos solamente algo más de 300 alumnos en las escuelas primarias. Eso quiere decir que estos porcentajes tan grandes se corresponden con el punto de partida bastante bajo, ¿no? Porque el español no llega a entrar en las escuelas de Croacia hasta la segunda mitad de los años 90, ¿no? Pues desde entonces empieza esa historia. La situación se ve bastante más positiva en el contexto de la enseñanza secundaria, donde también en el mismo periodo se nota un crecimiento muy importante también del 200%, pero con números mucho más elevados. Estamos hablando de más de 3.000 aprendices en el año 2020 en las escuelas secundarias de Croacia, ¿no? Si tenemos en cuenta que en el mismo periodo, desde 2004 a 2020, en Croacia hemos perdido casi una cuarta parte del alumnado, porque Croacia tiene unos problemas demográficos muy importantes, unos problemas de emigración muy importantes. Si contamos con esa disminución de los alumnos, incluso podríamos hablar de un interés que ha aumentado en 300% en este periodo de tiempo para el español. Así que tenemos una situación relativamente positiva. En las escuelas secundarias se puede estudiar el español en 13 de 21 provincias croatas, lo que es una situación más positiva, pero todavía hay mucho sitio para las mejoras, ¿no? Porque, por ejemplo, en el este del país no encontramos apenas la posibilidad de estudiar el español, ¿no? Todavía el número de los centros en los que se ofrece el español queda relativamente reducido. En cuanto al interés por la lengua, la experiencia es que cuando a los alumnos de los institutos de Croacia se les ofrece el español, pues siempre suele interesar y nunca se quedan vacías las plazas en las clases optativas o de elección cuando se trata de la lengua española. Así que en Croacia la cosa se podría decir que es la oferta la que crea la demanda, ¿no? Porque existe el interés por la lengua, pero en la mayoría de los casos los alumnos no tienen la opción de escoger el español. Si la tuvieran o cuando la tienen, normalmente sí eligen esta lengua. Si miramos el español en el contexto de otras lenguas que se aprenden en Croacia, Croacia es un país donde tradicionalmente se han ido aprendiendo muchas lenguas extranjeras. Ya a finales del siglo XIX entró en los currículos de las escuelas las lenguas extranjeras, porque Croacia, dada su posición geográfica, ha tenido siempre muchos contactos, tanto durante más de 1000 años con el mundo otomano, por una parte, con el Estado de Venecia o con los italianos, por otra parte, ha formado parte del Imperio Austrohúngaro durante también varios siglos. Así que el aprendizaje de la lengua es algo que los croatas tienen en su ADN, es algo que se ha hecho desde siempre, ¿no? En este contexto, el español llega bastante tarde, como ya he mencionado, a finales de los años 90, y se queda por el momento en el 5º lugar, tras el omnipresente inglés, tras una lengua muy importante en Croacia, especialmente en la zona continental, que es el alemán, ¿no? Por los contactos con Austria y con Alemania.
Tras el italiano, también una lengua muy frecuentemente aprendida en la zona costera por los contactos tradicionales con Italia. Tras el francés todavía, aunque el español ya se le está acercando. Por ejemplo, en el contexto de la escuela secundaria, si miramos el itinerario general, no el profesional, pues allí vemos en el último año que tuvimos como referencia, el 2020, casi alcanza el español al francés, que en el periodo que consideramos iba perdiendo alumnos, el español los iba sumando, pues casi se encuentran. Yo creo que al español le faltaban como 9 alumnos para alcanzar al francés, así que el español está avanzando especialmente en las escuelas secundarias. Pasando a la enseñanza superior, allí en Croacia encontramos un número de estudiantes de español de las distintas carreras de español relacionadas con la filología o con la traducción. Estamos en el tercer lugar en la región, tras los países más grandes como Grecia y Serbia, y en los porcentajes, Croacia, según el número de habitantes de los países, Croacia llega al primer lugar en la región. La situación en la educación superior no es muy positiva en general para las filologías. Las filologías se eligen, los alumnos que salen de los institutos las eligen cada vez menos. Las razones para esto son conocidas en muchos casos. Se trata de las preferencias por otro tipo de carreras, las carreras STEM, las carreras que ofrecen, digamos, o parecen ofrecer más salidas después de la carrera, también por algunas otras razones, pero se puede decir que las filologías en general, en el periodo que hemos observado, han perdido un 10% del alumnado. El español en este contexto pues, se apañó bastante bien y se puede decir que se quedó en los números iguales, o sea, no ha habido muchos cambios, ha crecido un 1%, que es un número relativamente moderado, pero en el contexto de la pérdida de los alumnos de las filologías se puede decir que está bastante bien posicionado el español. Quería mencionar también, en cuanto al nivel que alcanzan los aprendices del español en Croacia, la mayoría de ellos suele alcanzar lo que llamamos en el libro las competencias limitadas de distintos tipos. Era imposible indagar en las competencias exactas, pero se supone que en la mayoría de los casos se trata de una competencia intermedia, digamos, mientras que se estima que un 6% llega a tener competencias nativas. Muy bien. Y si pasamos a Eslovenia, Eslovenia es un país que tiene una larga tradición de hispanismo. Conozco a colegas y departamentos de español desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es la situación en general de los hablantes de español y de los aprendices de español? Muchas gracias, primero, Francisco. Y si puedo solamente dar las gracias rápidamente a la Universidad de Heidelberg, de Zúrich y al Instituto Cervantes, a todos los directores del proyecto, tanto los que están como los que no están, a Bárbara Pichler-Zieglich, que ha sido la que ha coordinado nuestro grupo de investigación, y a todos los demás coautores del libro. En cuanto a Eslovenia, hemos visto en la investigación que es el país más hispanohablante de la región. Entonces, habla español el 3,4% de la población, que es más o menos 72.000 personas, pero comparando esta situación con la situación de la región, vemos que Eslovenia el porcentaje dobla e incluso supera, entonces más que dobla el porcentaje a nivel de la región, que es 1,6%. ¿Sí? Así que ya desde este punto vemos que aunque sea un país pequeño, hay interés por lo español, ya desde hace tiempo, como has mencionado. Igual que en Croacia, en Eslovenia también el principal motor es la actividad educativa. ¿Sí? De eso no hay duda. Entonces, el 95% han pasado por un proceso de aprendizaje. El resto tiene, obviamente, trasfondo migratorio. Aquí, igual que en caso de Croacia, podemos mencionar que no es un destino prioritario para los hablantes de español y que el mundo hispanohablante tampoco es uno de los destinos prioritarios de los emigrantes eslovenos. Pero sí que se manifiesta, por ejemplo, en las nacionalizaciones y en las comunidades de migrantes fuera,
los mismos más o menos flujos migratorios que en caso de Croacia. Entonces, a finales del siglo XIX, en la primera mitad del siglo XX hubo varias olas migratorias hacia Argentina, también Venezuela, Chile, Uruguay, y hoy en día vemos que los que más se nacionalizan son argentinos y donde hay una comunidad de eslovenos más grande es también en Argentina. ¿Sí? Entonces vemos todavía esa conexión. En cuanto a los que no reciben la nacionalidad eslovena, es interesante que la comunidad más grande en Eslovenia sea la de la República Dominicana, ¿sí? Que ahora va adelantando ya la española, pero estamos por ahí. Así que también en cuanto a las variedades lingüísticas hay bastante variedad. Aquí vale mencionar también que es una comunidad que se ha formado recientemente. Entonces, solamente a partir del 2009, aunque ya empezó el proceso en los años 80, aumentó con bastantes números el número de los inmigrantes. Y así que va aumentando esta comunidad hispanohablante en Eslovenia, pero el español sigue siendo una lengua extranjera más, entonces no puede ser una lengua migratoria. Y eso se refleja también en los hablantes de herencia, que quizá en caso de Eslovenia sí podemos mencionar un poco porque es el único país que dispone de datos relativos a los descendientes de los inmigrantes hispanohablantes. No hay datos sobre la lengua de comunicación en el hogar, pero sí podemos ver, digamos, cuál es su procedencia. Entonces, si vienen o si viven en hogares donde todos los dos padres, o bien en una familia monoparental, si el padre o la madre es hispanohablante o no. Entonces, aquí vemos más o menos que al 15% se le puede suponer un dominio nativo. Al resto, una competencia limitada, y esto nos permite ver que la situación para estos hablantes no es favorable. Tampoco hay acción exterior por parte de los países hispanohablantes. El español empieza a aprenderse tarde en la enseñanza reglada y eso se refleja también en el bajo porcentaje en cuanto a la conservación o el mantenimiento de la lengua española. ¿Sí? En cuanto a la enseñanza, si vamos a los aprendices, a diferencia de lo que pasa a nivel de la región, lo que ha mencionado antes también Marco, más del 60% de los que están pasando ahora por un proceso de aprendizaje lo hace en el marco de la enseñanza reglada. Entonces hay una diferencia grande respecto a otros países, sobre todo en la enseñanza secundaria, que se ha mostrado como el espacio más favorable, en donde más entrada tiene el español, sobre todo en el itinerario general, porque hay una segunda lengua extranjera obligatoria. Entonces aquí entra el español, que ahora está en el tercer puesto, por detrás obviamente del inglés y del alemán, todavía con 2/3 de los alumnos, pero vemos que va creciendo y esto se manifiesta también en el examen de bachillerato que tenemos nosotros al final de la escuela secundaria, que se llama Matura, donde también se puede elegir el español y hacerse a nivel básico o superior. Entonces, alcanzan ahí más o menos el nivel de B1 y luego se incorporan en el grupo de los hablantes de competencia limitada. Entonces, si miramos la región, veremos que aquí Eslovenia es el primer país también en cuanto al número total de matrículas, a pesar de que tenga, digamos, una población mucho más pequeña que, por ejemplo, Grecia, Serbia, Croacia incluso, etc. Digamos que este sería el espacio más favorable, también porque hay bastante implantación territorial. Entonces, se puede estudiar español en todas las regiones del país. Sí es cierto que este aprendizaje suele ser un poco más tardío, también porque si vemos un poco la enseñanza primaria, veremos que sí se ofrece también el español, pero solamente en el último tramo. Entonces, en los últimos 3 de los 9 años. Entonces, ya otras lenguas tienen una entrada más pronta, ¿verdad?, o más rápida, y el español no. Entonces, eso ya, digamos que es otro factor que no favorece, por ejemplo, el desarrollo de competencias más altas y tampoco a los hablantes de herencia. Aquí pues, también hay que mencionar que el español compite no solamente con otras lenguas, sino también con todas las demás asignaturas optativas. Así que aquí el porcentaje es un poco más bajito. Y si volvemos un ratito también a la enseñanza secundaria, pues veremos que hay una situación un poco distinta o bastante peor en la enseñanza o en el itinerario profesional, donde una segunda lengua no es obligatoria. Eso significa que ya, digamos, tenemos un obstáculo para la incorporación del español y donde predominan otras lenguas, de nuevo el alemán
o el italiano, también por motivos económicos, hay más conexiones, hay más vínculos económicos con los países y eso se nota también en la oferta que se ofrece. En cuanto a la universidad, pues también se observa un, digamos, descenso en todas las filologías. En Eslovenia se puede estudiar español en una de las universidades a partir de 1981, es cuando se incorpora en la oferta de los títulos. Y aquí pues, lo que vemos que español también de momento se mantiene en el tercer puesto, pero si nos fijamos en los números de las matrículas van bajando, como pasa también con las demás filologías. Así que se observa un descenso general, pero sí que observamos aquí, digamos, un aspecto más positivo, también en contraste con el resto de la región, y es que en la región en general 2/3 de los que son alumnos en las universidades aprenden español en cursos, o sea, alcanzan un nivel, digamos, de competencia limitada, mientras que en Eslovenia la mayoría son estudiantes de español. Entonces, hacen estudios hispánicos y al final alcanzan una competencia más alta en comparación con el resto. Y en cuanto a la enseñanza no reglada, que también tiene, digamos, un peso importante, sobre todo en el grupo de los hablantes de competencia limitada, porque los cursos suelen darse a nivel, digamos, básico o intermedio. Si miramos solamente este grupo, veremos que de momento todavía es la que más hispanohablantes ha producido hasta ahora, ¿sí? En diferentes universidades populares, en diferentes academias y también con el Aula Cervantes de Ljubljana. Muy bien, muchas gracias. Queda dar la palabra a Iñaki Abad. Él no es autor ni es nativo de la región, pero está residiendo en la región y la conoce muy bien y también está en condiciones de resumirnos cuál es la situación, el panorama general de Serbia. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por contar conmigo. Muchísimas gracias a todo el cuerpo diplomático presente en esta presentación, porque yo creo que refleja muy bien el interés hacia España, hacia el español. Yo les tengo que decir una cosa. A ver, yo no sé muy bien qué es lo que hago aquí, ¿no? Porque ellos son los especialistas, los académicos. Y yo, aunque no lo parezca y ustedes no se lo crean, el personal que trabaja en el Instituto Cervantes tiene a veces el sentimiento de ser zapadores. Es una metáfora que ahora, como estamos con todo el tema de la defensa, creo que podría encajar muy bien. Construimos como un punto de cabeza del puente para permitir después que lo que son todas nuestras tropas pues puedan transitar por él de un modo seguro, que les facilite. ¿Cuáles son nuestras tropas? Pues nuestras tropas son los cursos de lengua, los cursos de formación, las actividades culturales, las actividades de extensión bibliotecaria y todo ello con el fin de ir creando comunidades lingüísticas o hispanohablantes afines a el idioma y a la lengua española. Por eso, como somos zapadores, nuestros análisis nunca son tan académicos, nunca son... Y nuestra percepción es mucho más inmediata, es mucho más... No tenemos quizá la perspectiva global como la que refleja este libro, sino que nuestra perspectiva es una perspectiva mucho más reducida, mucho más primaria y mucho más pragmática. El español en Serbia. Hombre, el español en Serbia no está representado o no ocupa un espacio público que represente o que esté a la altura de lo que es el español en el mundo. Las razones, pues bueno, son muy variadas. Yo voy a repetir algunas del estudio, pero que creo que van a reflejar muy bien el porqué de esta situación en Serbia. A ver,
no hay flujo de migración hispanohablante en Serbia. Los datos que obtuvimos el mes pasado del Instituto de Estadística fueron clarísimos. Con respecto al 2024 hay 463 personas que hablan español y que residen oficialmente allí. La nacionalidad más importante, la cubana. Después le sigue la española, después le sigue la mexicana, un poco la peruana y el resto. No hay, a diferencia de Croacia o a diferencia de Eslovenia, un flujo de retorno. O sea, los serbios no han emigrado a países hispanohablantes. El serbio siempre ha emigrado hacia áreas de influencia suyas, que es pues bueno, pues el norte, Alemania, Reino Unido, lo que está cercano de alguna forma a ellos. Y luego, a diferencia pues eso, de otras regiones, aquí no hay forma, no hay lenguaje de herencia, no hay nada de eso. Un segundo factor que podría jugar a nuestro favor es el sefardí. Pero simplemente voy a dar una cifra. Si en 1961 había como 6.700 sefardíes que vivían en Belgrado, en la actualidad no se sabe muy bien, hay entre 100 y 200. Y además el ladino o el judeo español no forma, o sea, no se habla, no hay iniciativas para preservar eso, o sea que lo cual tampoco nos ayuda a fomentar no sé, comunidades de hispanohablantes, ¿no? Pero sin embargo es un activo muy importante. Es un activo clave porque gracias a la conexión con el mundo sefardí se puede trabajar en crear comunidades hispanohablantes, ¿no? Y luego hay otro aspecto que no se ha mencionado aquí, pero que, bueno, los del Cervantes somos así. Pues, ¿no? Los zapadores, así un poco que vamos viendo, que yo no defino como diplomacia emocional, pero sí como consumo emocional. La gente en Serbia sabe un poco de español. ¿Por qué? Por las telenovelas. ¿Por qué? Por las series, La Casa de Papel. Allí no se subtitula, no se dobla, todo se subtitula. A toda la gente le suena algo. La música es fundamental, o sea, en Spotify y todo eso, la música en español, y saben canciones. O sea, hicimos una fiesta de los 20 años para celebrar 20 años en Belgrado, en una discoteca, y solo con música, lógicamente, en español, y todo el mundo conocía las canciones. Todo el mundo cantaba esas canciones. Entonces, es importante. Y luego hay otros como la moda, como el cine. Todo eso, evidentemente, ¿cómo se estudia ese consumo emocional, esa diplomacia emocional? No tengo ni idea. Lo que sí que sé es que es posible fuente de estudiantes de español. Y dicho lo cual, como esas comunidades no existen, las comunidades que se pueden ir creando tanto a nivel de conocimiento nativo como a nivel de conocimiento limitado es a través de la educación. Entonces yo, de momento, cierro aquí. Luego, si hay una posible vuelta, puedo intentar explicar qué es el Instituto Cervantes dentro de ese ecosistema, cuáles son los datos que manejamos. Voy a dar solo uno, por si luego existe. El español, a diferencia de Croacia o a diferencia de Eslovenia, es la sexta lengua en la enseñanza secundaria. O sea, eso no se... Vamos, ahora mismo hay casi 6.000 estudiantes entre primaria y secundaria. Los italianos tienen casi 16.000. Bueno, ya los otros, los franceses, 90.000, los alemanes, 170, y bueno, y ya los ingleses, evidentemente, que tienen absolutamente todo. Entonces, ¿cómo encaja ahí el Instituto Cervantes? Luego, si queréis, podemos hablarlo. Y luego, si todavía hay una tercera fase, después de haber leído el estudio, que realmente es exhaustivo,
y que refleja muy bien y da una fotografía muy bien de la situación del español. Yo tengo algunas sugerencias, pero bueno, eso ya para después. Pues serán muy bienvenidas, Vale. pero el problema de la demolingüística y su virtud es que trabaja con datos y el nivel de conocimiento que se adquiere con la televisión o por medio de la música es difícil de medir. No hay datos sobre eso. Sí se utiliza como factor explicativo, como factor que ayuda a entender un interés que luego se refleja en los datos de enseñanza o en otro tipo de manifestaciones que se pueden cuantificar. Pero apuntas a una dirección que nos interesa mucho y es, bien, en este panorama general que hemos visto, no hemos hablado de los 9 países, pero en general creo que nos ha permitido tener una composición de lugar. ¿Hacia dónde apunta el futuro? Porque en el caso de Croacia hemos visto que, bueno, hemos visto en todos los casos que la educación es el pivote principal del desarrollo y de la implantación del español en estos territorios. En el caso de Croacia hay un acercamiento al francés decidido, pero ¿hacia dónde apunta el futuro en general en lo que se refiere al español? Porque después nos permitirá hablar de qué hacer ante ese futuro o qué propuestas podrían hacerse a propósito de ese futuro. Vita, comenzamos contigo. ¿Cuál crees que podría ser el futuro del español en Eslovenia y en la región? Pues si vemos primero Eslovenia, digamos que podemos decir que va bastante bien, pero podría ir mejor, obviamente. Donde va bien, como hemos visto en la enseñanza secundaria, aunque todavía hay algún espacio de mejora, por ejemplo, en el itinerario profesional, donde el español casi no entra porque la oferta depende fundamentalmente de las escuelas. Entonces, aquí hay pocas posibilidades de aprender español y aquí, por ejemplo, se podría reforzar, digamos, su presencia a este nivel. Luego, fomentar también la presencia del español a una edad más temprana. Ahora, por ejemplo, el primer contacto que pueden tener dentro de la enseñanza reglada en general es a los 11 años más o menos, que ya es, digamos, puede ser un poco tarde, ¿verdad? Entonces, fomentar la introducción del español a una edad más temprana, pero si lo vemos de manera un poco más realista, pues de momento hay criterios muy fijos, cuáles son las lenguas que entran en la oferta y cuáles son las lenguas que no, y de momento el español, lamentablemente, no. Entonces habría que cambiar el criterio, pues, que serían las lenguas de las minorías, los países vecinos y las lenguas de trabajo de la Unión Europea. Entonces aquí, lamentablemente, el español no entra, excepto en alguna iniciativa privada, pero que también son poquísimas. ¿Sí? En cuanto a la universidad, pues preocupa un poco el descenso del interés por la filología. No solamente por fomentar el hispanismo en sí en Eslovenia, sino también porque influye en la formación de los docentes. Y claro, si queremos ampliar la implantación, introducir el español en la enseñanza secundaria profesional, etc., hacen falta docentes. Así que en este campo podríamos, digamos, trabajar también. Y en cuanto a la inmigración, pues vemos un aumento claro de los inmigrantes, de los nacionalizados, etcétera, pero tampoco se espera que haya un boom, digamos. Entonces, va a ir en aumento, suponemos, pero el español seguirá siendo otra lengua más, digamos, de las extranjeras. ¿Sí? Y creo que vamos por un camino parecido también a nivel regional. Entonces, no podemos contar tanto con la inmigración o con diferentes vínculos migratorios, sino poner, por ejemplo, más énfasis en la enseñanza, que es donde más potencial de crecimiento hay. Sobre todo si pensamos primero que en algunos países no existen estudios de español. Se puede, por ejemplo, elegir un curso, pero no un grado, no un título. Entonces, lo primero sería quizá ir a ese nivel para, de nuevo, formar docentes para la enseñanza secundaria y la enseñanza primaria. ¿Sí? Luego trabajar en la implantación territorial en aquellos países en que sí que ya tienen, por ejemplo, el español en la oferta, en la enseñanza preuniversitaria, y en otros casos fortalecer la presencia del español en otros lados, aunque también hay que mencionar que no en todos los países es obligatorio estudiar una segunda lengua. Entonces aquí ya digamos que se está estrechando el espacio. ¿Sí? Y luego de nuevo si vamos bajando pues, en el tratamiento
por ejemplo, de los hablantes de herencia, que es prácticamente nulo. Así que quizá, digamos, de más habría que centrarse es en esto, desde mi punto de vista. Y la situación en Croacia, pensando en el futuro, para esa situación, ¿tu previsión cuál sería? Cuando hablábamos de los datos de las universidades, decía que se notaba, en los últimos datos que teníamos, que se notaba el descenso en el resto de las filologías y que el español se mantenía. Pues me parece que, aunque no tenga los datos totales para los últimos 5 años, desde la última fecha que utilizamos para recopilar datos para el libro, el español se ha empezado a sumar a las demás filologías en cuanto a la pérdida. Todavía el español pierde menos alumnos que las demás filologías. Por ejemplo, en mi universidad antes matriculábamos 50 alumnos por curso, ahora hemos bajado al 35. Así que es una disminución. Pero otras filologías han perdido, es poco consuelo, ¿no? Pero han perdido más. Por ejemplo, el español ha llegado a ser la segunda lengua que más matriculados tiene en mi universidad tras el inglés, o sea, por encima del alemán, por encima del italiano, por encima del francés. Pero la razón es que estas filologías han perdido más que el español, pero no que el español haya llegado a más, ¿no? ¿A qué se debe eso? Pues son algunas de las causas son bastante profundas y son muy difíciles de combatir, ¿no? He hablado de la disminución de la población en Croacia, de los problemas demográficos, de la cantidad de niños que es cada año se rompen récords negativos, ¿no? en todos los niveles de la enseñanza. Así que eso tiene que afectar al número de alumnos de una carrera. La visión cada vez más negativa hacia el estudio de las filologías como carreras y en competencia con las carreras STEM también. Y una cosa que no hemos mencionado hasta ahora y que yo creo que tiene cada vez más importancia en relación con la percepción, diría yo, más que con la realidad, pero la percepción es importante, ¿no? Y es el advenimiento de lo que llamamos mal, creo yo, la inteligencia artificial o los modelos de lenguaje extensos, ¿no? Que se perciben por los jóvenes como unas herramientas que podrían reemplazar a los profesionales de lengua, ¿no? Que podrían servir como traductores, que es además de ser profesor, después de la carrera de hispánicas, la otra gran salida es la de ser traductor, ¿no? Y pues si uno es un alumno con 18 años que se va a matricular en una carrera y se está viendo lo que está sucediendo con esos modelos de lenguaje extensos, pues la verdad es que se hace la pregunta si en 5 o 10 años me vuelvo obsoleto, pues no creo que sea una carrera adecuada para mí, ¿no? Así que esas son unas circunstancias desfavorables que pueden ser problemáticas. Y el problema del descenso en la educación superior es tanto más grande porque cuando hablamos de cómo se expande el español en Croacia, yo creo que en la región también, es pues por los profesores que se forman en la universidad y después entran en los institutos y en los colegios. ¿Cómo entran en Croacia? Es un caso muy curioso. Nunca se pide de antemano, por ejemplo, un director de un instituto no dice yo quiero tener español en mi escuela, quiero un profesor de español. No es la vía normal. La vía normal es en Croacia se suelen hacer 2 carreras paralelas, o sea, uno suele estudiar 2 idiomas a la vez, ¿no? Así que estudia español e inglés, español y alemán, español e italiano, ¿no? Y, por ejemplo, en una escuela se jubila un profesor de inglés y entonces se contrata otro. Viene una persona joven de universidad y si esta persona junto con el inglés había estudiado el español, pues es muy posible y es probable incluso que en cierto momento, cuando se lo permitan las horas lectivas que tiene, pues que ofrezca las optativas del español. Y así va entrando la lengua. Y si se forman cada vez menos profesores de español, pues entonces va a haber menos español en todo el país. En la enseñanza no reglada también enseñan los mismos profesores que se han formado en las universidades. Así que es una cosa en la que habría que prestar un poco más atención, ¿no? Sí, probablemente este descenso en las universidades esté conectado muy claramente con lo que está ocurriendo en las universidades de la Europa occidental y de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el aprendizaje de filologías que llevan a la docencia y que llevan a la traducción
o el aprendizaje de lenguas extranjeras en general está descendiendo y probablemente haya componentes tecnológicos que ayuden a entender por qué hay menos gente que lo estudie. Pero he visto, Héctor, que antes en la chaqueta llevabas una bola de cristal y la podrías utilizar para contarnos cuál es tu visión de futuro pensando en el conjunto de la región. Vale, gracias. Sí, sí, vamos a hacer un poco de futurología. Que, por cierto, la demografía es muy dada a hacer futurología, ¿no? Lo que pasa es que la futurología de la demografía está basada en evidencias y en escenarios. Es decir, no nos dice lo que va a pasar, sino lo que pasaría si, ¿no? En casos hipotéticos. Entonces, hay evidencias de al menos tres dinámicas que quería comentar. Una es, hay evidencias claras de estudios con muchas lenguas que si aumentan las relaciones comerciales entre dos países, aumenta el aprendizaje de las dos lenguas en los dos lugares, ¿no? Es decir, si aumentan las relaciones comerciales, si aumenta el comercio exterior o la inversión exterior entre estos países del sureste y los países hispanohablantes, España y en América Latina, va a haber un interés evidente, práctico, pragmático e instrumental por aprender el español, y va a haber medidas. No solo la gente va a querer aprender español, sino que va a haber medidas más estructurales. Luego, sabemos también que el aumento de la movilidad también propicia el aprendizaje de las lenguas hacia donde las personas se mueven. Movilidad no es solo migración. Sabemos, antes estáis comentando que la migración entre estos dos espacios es bastante limitada, escasa. La movilidad también es el turismo. Turismo es movilidad, y eso es otra fuente, ¿no? Otro factor que aumenta el aprendizaje de las lenguas, aunque solo sea para sobrevivir en esos contextos turísticos. Y el tercer factor que también sabemos, y lo que lo has mencionado tú, Iñaki, muy bien traído, es la industria cultural. Sabemos que si aumenta la penetración de la industria cultural en una lengua o de un espacio lingüístico cultural en otro, también aumenta el interés por esa lengua, como es el caso de las telenovelas, o has comentado el caso de esta serie de Netflix, La Casa de Papel, que tuvo un impacto enorme en todos estos países, bueno, en todo el mundo. Y es curioso, y aquí la demolingüística, como decía Francisco, le cuesta mucho, no solo la demolingüística, es muy difícil cuantificar estos efectos, ¿no? Entonces, pero es fácil aproximarse desde la etnografía. La etnografía también nos facilita un poco saber las razones de los individuos para aprender lenguas. Por eso hablabas de ese factor emocional, ¿no? Y es verdad, es curioso que muchos de los alumnos, hay alumnos de español en filología, en primero, que les preguntan ¿por qué has seleccionado filología hispánica como carrera? Y te dicen, bueno, pues porque me gusta mucho La Casa de Papel. Bueno, yo soy un poco ya mayor. O me gusta mucho Héroes del Silencio. Esto lo decían mucho los alemanes, ¿no? Héroes del Silencio tuvo un impacto increíble en Alemania, todavía se escucha en la radio. Entonces había alumnos que decían, porque me gustan Héroes del Silencio. Claro, esa no es la motivación real, ¿no? Hay que tener ya un interés previo por las lenguas, por las disciplinas humanísticas, etc. Pero sí es un factor de palanca, ¿no? Puede ser un motor esa penetración de la industria cultural. Si se dan estas condiciones, pues por supuesto algo cambiará. Dudo que haya una mayor institucionalización del español en la enseñanza reglada. Eso es muy difícil porque como comentabais, es un logro ya de los sistemas educativos incluir dos lenguas extranjeras obligatorias, y hay, pues por las razones geográficas y geopolíticas y de relación de estos países con su entorno, otras lenguas que ocupan ese espacio de segunda lengua, por razones lógicas, el alemán, incluso, bueno, el inglés y el alemán, ¿no? Y depende del lugar, el ruso. Y luego hay un efecto muy interesante, que es el que puedan tener otros espacios. Antes hablabais de la inteligencia artificial como una especie de enemigo de las filologías, pero la inteligencia artificial y los espacios digitales también se usan para aprender lenguas. Podríamos hacer
ya lo hemos lanzado aquí alguna vez, una demolingüística digital para analizar cómo se está aprendiendo el español en estos entornos, incluso a través de estas inteligencias artificiales. Solo dos últimos apuntes muy rápidos. Uno es que, que tienen que ver con el futuro, es que en estos países donde hay una demolingüística pequeña del español, el impacto de las medidas concretas es mucho mayor, o más visible, es mayor relativamente. Es decir, una iniciativa del Instituto Cervantes en Belgrado va a ser probablemente relativamente de mayor impacto que en otros lugares donde el volumen de actividades del español es mucho mayor. Y el último aspecto es el de las filologías, ¿no? Claro, todas las humanidades están perdiendo alumnos, hay un decrecimiento demográfico que es evidente, tiene un efecto en la educación, ¿no? Que desciende el número de alumnos en primaria, en secundaria y en la universidad. También hay un descenso. Las estadísticas en Alemania, por ejemplo, recientemente han mostrado una realidad que me gustaría utilizar para plantear un argumento, y es que las humanidades pierden alumnos, la filología también, y las ciencias sociales ganan alumnos, curiosamente. O sea, parece que hay un trasvase, lo cual es lógico, ¿no? Una persona que podría haber sido alumno potencial de filología no va a ser de repente un alumno potencial de ingeniería, puede darse el caso, pero no es lo natural, sino que se va a otras disciplinas afines. Bueno, pues una estrategia, esto me lleva a plantear que las estrategias de las filologías deben ir por las alianzas y por el planteamiento de formación interdisciplinar con las ciencias sociales, pero también con las ingenierías, porque la inteligencia artificial es lenguaje. Entonces, no es algo contrario al lenguaje, no es algo que vaya a sustituir al lenguaje, sino que es lenguaje, se crea con corpus lingüísticos, habla, más o menos, pero o sea, es también genera lenguaje y crear alianzas formativas también con las ingenierías que están detrás de la inteligencia artificial es una de las vías que podría aparecer en esa bola de cristal. Muy bien, pues dado que he hablado del impacto que puede tener el Instituto Cervantes de Belgrado con cualquier acción que haga, ¿qué es lo que nos querías proponer o comentar? Déjame decirte solo una cosa que he visto un poco de pesimismo en el ala izquierda. Y yo soy terriblemente positivo, terriblemente positivo. Es verdad que para ser positivo me tengo que basar en datos. Y el Instituto Cervantes de Belgrado el año pasado cerró con 75.000 horas alumno, con casi 800 estudiantes. Vamos, superó al 2019, que es el año que nosotros tenemos de referencia, pre-COVID, etcétera, etcétera, pero vamos, casi lo duplicó. Entonces, la gente quiere estudiar español. Es verdad que hay problemas en la escuela, que ahora hablaré. Otro tema que yo creo que se puede trabajar y que todavía en este área no ha entrado, salvo en Grecia, es la certificación. La certificación no como no, por tener un título más. No, es que la certificación en los ámbitos europeos es necesaria. Y además el Instituto Cervantes, yo creo que tendría que trabajar para que esa certificación fuese, entre comillas, lo más democráticamente posible. ¿Qué ocurría, por ejemplo, en Portugal? ¿Dónde se hacían los deles? Pues en las escuelas de élite, en los, bueno, un poco también en Serbia, pues el liceo francés, el británico, etcétera, etcétera. Olvidándose de la enseñanza reglada. Un niño que sale de una escuela privada tiene un certificado y eso le da mayores opciones para el mercado laboral, por ejemplo, que un niño que frecuenta la pública. Entonces yo creo que habría que hacer acciones
pero que claro, que no depende del Instituto Cervantes, sino que son acciones de ministerio a ministerio para incentivar la certificación, para que se corresponda también con esas 75.000 horas de alumnos que ha tenido el Instituto Cervantes. Luego he visto siempre lado izquierdo como muy políticamente correctos, no han pedido nada, ¿no? Entonces yo creo que sí, que a la vista de lo que este estudio nos está enseñando y el camino que nos está enseñando, yo creo que hay que pedir cosas. Por ejemplo, es inconcebible que en este área geográfica no exista una consejería de educación en Serbia. Yo hablo, lógicamente, como serbio. No hay una consejería de educación. Es muy importante iniciativas como los liceos bilingües, que tan buenos resultados dan, por ejemplo, en zonas como Chequia. ¿Por qué no hay? Y aquí, en estos tres países, que son diferentes entre sí, pero que comparten tendencias, que comparten patrones de ¿cómo no es posible que eso, ¿no? que España o los países hispanoamericanos no tengan políticas para incidir en el mal que nos está pasando con la enseñanza reglada? Un dato, por ejemplo, en Serbia es obligatoria estudiar las dos lenguas en primaria. ¿Qué es lo que ocurre si uno estudia los datos? Que el español está presente en la primaria, en los dos ciclos de primaria hasta los 14 años, pero luego no tiene continuidad en la secundaria. O sea, hay más centros donde se estudia español en primaria que centros que en secundaria. No garantizan que haya. Todo eso, pues, no sé. Habrá que firmar un convenio educativo-cultural con Serbia para intentar corregir todo eso. Habrá que financiar, habrá que tener políticas de promoción. Porque por un lado veo la parte positiva, yo creo que hay un interés creciente en aprender español y que ese interés creciente no tiene el reflejo en las políticas. Y el instituto, lógicamente, si no tiene pues más recursos, pues tampoco puede hacer muchísimas más cosas, ¿no? Pero, resumiendo, yo lo veo positivo. Lo veo positivo. El futuro del español en este área geográfica. Igual porque soy vasco. No lo sé. Siempre positivo. Sí. Bueno, esto nos da pie para una última pregunta que podemos además tratarla de manera más breve, que es ¿qué se podría hacer? O planteado de otra manera, ¿para qué podría servir este libro que estamos publicando? ¿Qué efectos prácticos o pragmáticos podría tener en relación principalmente con la enseñanza de español, tanto reglada como no reglada, que es el ámbito en el que nos estamos moviendo principalmente? ¿Cuál sería, Vita? Yo diría que lo primero es darle más visibilidad, porque como antes ha mencionado Héctor, esta región está en la periferia, digamos, del mundo hispanohablante, tampoco se considera mucho como un área interesada en aprender español, pero como ha dicho también Iñaki, hay interés. Lo importante ahora es a ver cómo respondemos a ese interés. Así que lo primero que me parece, por lo que me parece importante este estudio es esto. Entonces, mostrar que hay otra región en Europa que tiene ganas de aprender español, para que nos vean, que queremos aprender, que queremos hablar, etc. Más allá del consumo de productos culturales, etc. Entonces, queremos avanzar más. Y luego, que algo que ya, si somos más positivos, podría ser también otro paso, crear políticas concretas.
ya a nivel también, digamos, no solamente de instituciones, de universidades, sino también quizá algún día a nivel, digamos, más bien estatal o incluso regional. Pero políticas concretas más allá, digamos, de deseos, etcétera. Y en el caso de Croacia, ¿cuáles Pues serían? también coincido con Vite, es muy importante el libro porque, entre otras cosas, presenta una radiografía muy precisa, muy detallada de la situación que tenemos hoy en día. Entonces, si se quiere hacer algo, si queremos poner en marcha ciertas políticas para mejorar la situación, pues ahora tenemos los datos y sabemos qué es lo que hay que hacer, ¿no? Antes se podían intuir cosas, se veía, se sabía que más o menos todo iba por el aprendizaje, pero ahora tenemos los números exactos, sabemos qué es lo que se está pasando en los distintos niveles de la enseñanza y yo creo que a partir de ahí se puede trabajar con políticas concretas, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurren unas cosas para fomentar, por ejemplo, el interés por el estudio de las carreras de hispánicas en Croacia. Entre otras cosas, se podrían ofrecer un tipo de prácticas en España durante el verano, cuando en España se ofrecen muchísimos cursos para extranjeros. Y si imaginamos, por ejemplo, un estudiante de máster ya de Croacia o de Eslovenia o de Serbia o de la región, que se vaya a España a pasar el verano aquí, mejorar su español, pero a la vez enseñar el español a otros alumnos de niveles más bajos, por ejemplo, a los alumnos de otros países eslavos, donde una persona que ha aprendido el español o que ha llegado a cierto nivel de español desde una lengua eslava puede ser incluso mejor para esa persona que un hablante nativo que no tenga experiencia con las lenguas eslavas, ¿no? Porque nosotros sabemos cuáles son los problemas que tenemos, sabemos cuáles son las partes más importantes en las que hay que centrarse, ¿no? Pues algún tipo de políticas de ese tipo para que, por ejemplo, sea claro que los alumnos de hispánicas pasan los veranos en España. Yo creo que sería un gran atractivo para las personas, ¿no? Porque, como decíamos, existe un interés orgánico por el español, ¿no? Por la cultura española, por lo español en general, así que yo creo que fomentándolo un poco más podríamos llegar a resultados muy buenos con inversiones no tan altas, me parece. Y Héctor, ¿para qué crees que este volumen puede servir, puede ser útil? Muy rápido. Yo creo que dos cosas, y además al hilo de lo que habéis mencionado. La primera es, ha sido performativo aquí, es decir, para que personas como Iñaki, para que sirva como pretexto, para que personas como Iñaki hagan peticiones. Claro, y también como Vita y como Marco, ¿no? ¿Por qué? Porque esas peticiones, por supuesto, no digo que estén en el aire, pero ahora con este libro tienen argumentos sólidos, ¿no? Tienen datos, tienen análisis que sirvan para apoyar esas peticiones y ver su viabilidad. Y ver que están justificadas, ¿no? Sobre todo lo que se muestra aquí es que hay un desajuste entre la oferta y la demanda en muchos niveles. O sea, entonces es lo primero. Y lo segundo, que espero que sirva, o sea, esto es un poco de pensamiento deseante, ¿no? No sé si va a funcionar así, pero ojalá que el libro sirva para crear conciencia de que hacen falta medidas políticas, pero esas medidas son de cooperación. Es decir, son medidas como la que tú has propuesto, Marco, son medidas que requieren que haya políticas bilaterales y en la que las dos partes cooperen con un objetivo común y haya beneficios de ida y vuelta. Entonces, bueno, es para activar el chip, para cambiar el chip o para fomentar, incentivar que existan esas políticas de ida y vuelta que se comentan y se proponen en el libro también, creo que ese es uno de los objetivos y espero que efectos del libro. Muy bien, pues muchas gracias Héctor, muchas gracias Marco, muchas gracias Vita, muchas gracias Iñaki. Quiero dar las gracias muy especialmente a la dirección académica que se ha encargado de la edición y revisión de este volumen a través de su unidad de hispanismo principalmente. Este proyecto lo ha llevado la dirección académica, ahora lo toma el Observatorio Global del Español, aunque esperamos seguir colaborando muy estrechamente. Y espero que sirva todo esto que hemos comentado de aliciente para echarle un vistazo al libro. No es un libro de cabecera, es decir,
o si se lo llevan a la cama, será para dormirse muy rápidamente probablemente, pero les puedo asegurar que tienen muchos datos muy interesantes y que se los van viendo desde cada una de sus perspectivas. Siempre van a encontrar algo que les llame la atención o que le encuentren algún valor especial. Así es que muchas gracias a todos por acompañarnos, muchas gracias Carmen otra vez por recibirnos y los esperamos en una próxima presentación de otro volumen de la colección del español en Europa. Hasta muy pronto. Gracias.